Buenas noches, este es el Ministerio Restaurados por Dios. Estamos viendo la serie Una familia en el orden de Dios. Y la enseñanza del día de hoy estamos hablando principalmente, especialmente a las mujeres, a las esposas dentro del matrimonio. Y hablábamos en últimas enseñanzas, últimas 2-3 enseñanzas del tema de lo que le corresponde a la mujer en el matrimonio, que era la sujeción. ¿Sí recordamos? El sometimiento de la mujer al esposo, que Dios le ha dado el lugar de cabeza del hogar. Y veíamos que puede ser un tanto controversial estas enseñanzas en el mundo de hoy. Y claro, también poníamos el factor que también influye de un mal entendimiento de parte de la iglesia, tal vez en su momento, de los hombres, aún de las mujeres, de lo que es la sujeción y la sumisión al esposo, porque nunca era un lugar de inferioridad, ¿verdad? Recordamos eso, también hablábamos puntos bien importantes que no se nos deben de olvidar en ningún momento. Esta sujeción y este sometimiento debe de ser voluntario de la mujer. Al hombre Dios no lo llama a someter a su esposa, Dios lo llama a amarla y a cuidarla. Ese es el mandamiento de parte de Dios al hombre. El mandamiento de parte de Dios a la mujer es que se sujete, se someta voluntariamente en el amor a Dios, en el amor a su esposo, en el orden de Dios, dentro de su familia, a su esposo, que son cosas bien diferentes, ¿verdad? O sea, estamos entendiendo, o por lo menos a estas alturas ya debemos de tener claro que Dios fue quien creó el matrimonio, que es Dios quien sabe cómo funciona y que Dios estableció un orden para su buen funcionamiento y creó los roles para el esposo y para la esposa y también para los hijos. Todavía no hemos llegado, aunque de repente hemos hablado de los hijos, ¿no? Pero principalmente pues debemos de tener muy claro cuál es el orden, cuáles son los roles, porque si no estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera del orden, de la forma como Dios creó el matrimonio, y claramente no va a venir bendición, gozo, paz, alegría a ese matrimonio, sino lo que habrá siempre son problemas cuando tanto el hombre o la mujer se salen de este rol establecido por Dios, no por el hombre. Eso lo debemos de tener muy claro. Bueno, van a venir problemas. Entonces, un gran porcentaje de los problemas dentro del matrimonio es porque ninguno de los dos, o tal vez a veces uno no cumple el rol, el mandamiento, el llamado que Dios le dio. Hablando a la mujer, en este sometimiento, en esta sujeción, debe de haber algo bien importante que también ha sido un problema muy fuerte dentro y fuera de la iglesia: el respeto al esposo, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. La clase de hoy dentro de la serie Una familia en el orden de Dios es el respeto al esposo. Ok, vamos a ver Efesios 5:31. Efesios 5:31. ¿Están ahí? Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer dice ahí que respete a su marido. Nuevamente aquí vemos ya la tercera vez en esta porción, en esta carta a los Efesios, que
hemos estado viendo la tercera vez que al hombre le llama que ame a su mujer. Es claramente el mandamiento de parte de Dios. Eso tenemos muy claro la forma. Si pudiéramos hablar de una forma general, ¿cuál sería el deber fundamental del esposo cristiano para su esposa? Amar y cuidar a su esposa. Si pudiéramos generalizarlo, ¿no? Aunque no, por eso digo generalizar, porque no es de dicho, ¿verdad? Recordamos, si no es de qué, pues de hecho. Hablábamos del amor que habla Dios aquí, que es el amor sacrificial, el amor de Dios, el amor que mostró Cristo para con nosotros, el amor que no busca lo suyo, el amor que da su vida por el otro. ¿Cuáles son los deberes fundamentales que Dios demanda a una esposa cristiana para con su esposo? ¿Sería el someterse? Ahí viene también la sujeción implícita. Y respetar a su marido. Someterse y respetar a su marido. Aquí viene la pregunta a la mujer. ¿Usted, hermana, en verdad respeta a su marido? Ahorita vamos a ver. Regresamos, entonces vamos a desarrollar un poco estos textos que leímos, haciendo primero un recordatorio al varón. Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué está recordando el apóstol Pablo en este texto? El plan de Dios cuando instituyó el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo que lo vemos en dónde esto? En el Génesis. ¿Y qué es lo que está recalcando en estos textos? Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Habla, lo que vamos a ver que enmarcan estos textos, estas palabras de Dios, es la permanencia y la unidad del matrimonio, de la familia. La unión matrimonial que debe de ser íntima y debe de ser inquebrantable. ¿Sí, hermanos? Eso es el fundamento que nosotros debemos de poner. El de este tiempo es todo lo contrario, ¿no? Yo lo veo muy claramente. Está diciendo aquí que la relación más cercana que el hombre y la mujer deben de tener ya no es más, por ejemplo, con sus padres. Ahora es con sus cónyuges. Y ahí es donde muchas veces uno no entiende esto. ¿Por qué? Porque el esposo y la mujer y la esposa, el hombre y la mujer están formando una nueva familia. Y esta nueva familia tiene prioridad por sobre otra relación terrenal. Podríamos decir que este texto que leímos, que está en el Génesis, también está diciendo, afirma que los esposos se pegan el uno al otro, pero no se pegan de golpearse, sino de se unen. Se unen el uno al otro. Entonces aquí la esposa debe de ser lo más importante en la vida del esposo después de Dios, de Cristo. Y el esposo pasa a ser lo más importante para ella después de Cristo. Más importante que sus padres, que sus hijos, amigos y amigas, trabajo, diversiones. Tristemente, sociedad en la que vivimos, pues no es así. Lo vemos desde muchas perspectivas, ¿no? En los
pleitos o situaciones del matrimonio que se llegan a dar, que se dan claramente, pues no hay una verdadera comunicación como lo hemos hablado anteriormente, sino tratan de ir a resolver el problema o externarlo con aquellos que no tienen que ver dentro de la situación. Amigos, familiares, dijéramos, bueno, ya fueran los líderes de la iglesia, pero no, esos tampoco van, ¿no? Es muy común que cuando hay un problema en el matrimonio se va a todos menos a quien se tiene que ir. Sería, pues muy claro, ¿no? Se iría a Dios, al esposo o la esposa con la que se está teniendo el problema, y si no se puede solucionar, pues a la institución que Dios creó, que es la iglesia. Casi nadie hace eso. Primero ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Entonces vamos a entender, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La relación más importante es la que debe de ser más importante, la que debe de cultivar, la que debe de fomentar, la que debe de cuidar, la que debe de dar su esfuerzo, su dedicación, debe de ser su esposo, su esposa. Esa es la familia que usted ha creado. Los demás pasan a ser sus parientes, por decirlo de una forma, ¿no? Padres, amigos, hermanos, demás familia, son, es que no sé si suena bien así, pero pasan a un segundo lugar. Pero hasta cierto punto esa es la verdad, así debe de ser. Ese es un punto bien importante que debemos de entender y que vamos a partir que eso también va a corresponder a que el hombre ame a su esposa y que la mujer respete a su esposo. Tiene que ver ahí, no por algo, nada más lo está diciendo así, estamos empezando esta porción con esto. Y dice, grande es este misterio, Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dice, grande es este misterio. ¿Qué misterio? ¿Qué es un misterio? Algo desconocido, ¿no? No es el Bonais. ¿Qué es el misterio? Algo desconocido. ¿Había verdades veladas en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Que posteriormente entendemos ya fueron reveladas, ¿verdad? En lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Y uno de esos misterios que fueron revelados es la relación de Cristo con su iglesia. Ya ha sido revelado, pero era un misterio, ¿sí o no? Era un misterio la relación de Cristo con su iglesia. Ya había ciertas cosas que apuntaban a esto en el antiguo pacto, pero bueno, hoy se queda muy claro la relación de Cristo con su iglesia. Es una relación perfecta, es una relación eterna y es el más grande ejemplo que nosotros podemos tener de comunión con Dios. El matrimonio cristiano es un reflejo, lo hemos hablado, ¿no? De esa hermosa unión entre Cristo y su iglesia. De ese misterio está hablando, que ya no es tan misterio porque ya está revelado. Pero aún así, ¿por qué lo sigue mencionando así? Porque hay cosas que todavía están por cumplirse de esta relación de Cristo con su iglesia y no se ha cumplido todo. Estamos a espera, ¿no? A la espera de que Cristo venga por su iglesia. Pero conocemos, creo, cosas bien fundamentales de la relación de Cristo con su iglesia, de la relación que Dios tiene para con nosotros, una relación de cuidado. ¿Cómo inició esa relación? Con el sacrificio perfecto de Cristo, con la manifestación de amor más grande que nosotros podemos conocer y comprender. Ahí donde lo vemos en pasajes en los evangelios, ¿no? Donde Cristo, aún cuando empezaba a discipular a estos hombres que serían los que fundamentarían la iglesia como nosotros la conocemos y la entendemos, Él se sentaba ahí con ellos y se ponía a servirles
les enseñaba, era paciente con ellos, los exhortaba. Fue una relación increíble, ¿no? Es la misma relación que la iglesia hoy tiene con él. Y es un ejemplo, esta relación, de cómo debe de ser el matrimonio en Dios. Como esposos cristianos, pudiéramos preguntarnos la manera como nos tratamos entre esposos refleja las características del amor que Cristo tiene por su iglesia. Si no, estamos fallando. Porque ese es el ejemplo que tenemos, ¿no? Entonces seguimos. Dice Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer dice, respete a su marido. Le decía, esta es la tercera vez en este pasaje que Dios habla por medio del apóstol Pablo, manda al hombre a amar a su esposa. ¿Por qué será esto? Decíamos, es donde Dios es sabio y donde más puede flaquear el hombre es donde le dan la instrucción. Y lo mismo es con la mujer. ¿Por qué le menciona el respeto? Especialmente a la mujer, porque pudiera ser malentendido, ¿no? ¿El hombre debe de respetar a su esposa? Por supuesto. Pero ¿por qué este énfasis aquí de ese respeto de la mujer al esposo? Vamos a entenderlo. Ya pusimos los roles, ¿no? El esposo es ¿qué? Cabeza del hogar. Por eso se está refiriendo aquí específicamente en este punto de respeto de la mujer al esposo en lo que concierne al orden dentro de la familia. No por esto vamos a invalidar que el hombre no debe de respetar a su esposa. ¿Me puede pasar el cargador? Es que se me va a apagar aquí esto. Está en mi mochila. Antes de que me quede ahí. ¿Sí está, no? Gracias. Dice, y la mujer respete a su marido. Palabra importante, respeto. ¿Qué significa esta palabra? Reverencia. Temor. Respetuoso. Ahora es que usted le tema y se atemorice por su esposo, pues, ciertamente no. Vamos a hablarlo desde un sentimiento positivo, es decir, aprecio, consideración, atención, reconocimiento del valor a su esposo. ¿Sí? Aprecio, consideración, atención, reconocimiento. Es decir, una actitud de reverencia y consideración, reflejando un aprecio a la importancia de su esposo. Respetar entonces es la actitud que está detrás de la sumisión. El respeto
Es la actitud que está detrás de la sumisión. Si la mujer no se somete a su esposo, no va a respetarlo. Recordando que la esposa debe de sujetarse a su esposo no por obligación, ni amargamente, ni con disgusto, sino con un corazón de admiración y respeto a su esposo. Respeto a la autoridad que Dios le ha conferido. ¿Sí? A eso estamos hablando. Es decir, un ejemplo. Cuando se presenta el momento de tomar una decisión, y esta decisión debe de ser tomada por el esposo, porque hay decisiones que el hombre, el marido, la cabeza es la que las tiene que tomar. Una esposa sumisa no excederá sus límites ofreciendo consejo, ni exigiendo que se haga lo que ella piensa. O sea, puede aconsejar, por supuesto, puede opinar, por supuesto, puede decir lo que ella piensa, pero no debe de excederse, como diciendo, si no lo haces como yo digo, pues vamos a tener problemas. Si tú tienes que decidir, pero decide para acá, no, pues entonces, ¿cómo está? La mujer debe de hacerlo de una manera que demuestre respeto a la posición que Dios le ha dado al hombre. Cuidando, que aquí es lo más importante, de no tomar la autoridad que Dios no le dio. Otro ejemplo, muy dado. Si una mujer desea trabajar y no es necesario que salga de casa, y por este deseo y ella lo empieza a hacer, descuida a su familia, y el varón al darse cuenta determina que es mejor que se quede en casa, ella debería demostrar respeto y sumisión, entendiendo que es lo mejor para la familia. Y bueno, aquí para muchos ya está creando escándalo, ¿no? Pero sí, yo mis palabras, es la mujer la que debe demostrar un entendimiento más excelente. Y si el esposo, que él es el encargado, como decíamos, ¿no? Como si fuera un barco, alguien tiene que llevar el timón. Aunque si bien hay muchas cosas que hacer, pero si no hay alguien que dirija, pues no. Si a ese que Dios le confirió esa responsabilidad, que lo hemos hablado muy claro, Dios le está mostrando que no tiene que ser así, bueno, ¿qué tendría que hacer una mujer temerosa de Dios? Pues aceptar la decisión. ¿Sí o no? ¿Por qué? Mire, y aquí es donde empezamos, en las faltas de respeto, ¿no? Hay esposas que no bajan a sus esposos de flojos, de incapaces, de fracasados, de mediocres. Dicen, no es que no has hecho el dinero suficiente en la vida, y algunas hasta peor, no, es un bueno para nada, ¿no? Y lo peor aún es que pueden llegar a hacer este tipo de comentarios o de formas incorrectas y irrespetuosas delante de los hijos. Imagine lo que pasa en el corazón de los hijos cuando llegan a escuchar este tipo o ver actitudes irreverentes, con falta de respeto de la mujer al esposo. ¿Qué consecuencias cree que haya entre la relación de padre, hablando del hombre, e hijos, cuando escuchan a la esposa dirigirse de esa forma a su esposo? Pues no lo van a respetar. Habrá incluso menosprecio al papá, no lo tomarán en cuenta para sus decisiones, no reconocerán la autoridad y por ello no honrarán, como dice la palabra, que el hijo debe de honrar al padre y a la mamá también, ¿verdad?
Vean lo importante, hermana, que es que los hijos puedan observar en usted el respeto que Dios demanda que tenga para con su esposo. Ese es un factor bien importante. Hay casos peores, ¿no? Donde la esposa se hace aliado con los hijos para juntos despreciar al esposo, al padre. Y no es necesario gritarle al esposo para que se diga que la esposa no le está respetando. Con el tono de voz, con las expresiones faciales, con la postura corporal, incluso como cuando se refiere usted a su esposo, sus hijos lo ven. Una mujer que no está en el orden de Dios no respetará a su esposo y hablará mal de él ante sus familias, ante sus amigos y aún ante los de la iglesia, ¿no? Cuando, lo que yo le decía hace un momento, cuando hay un problema, ¿con quién va primero la mujer? Muchas veces es con la mamá. Y va y habla mal de su esposo. Su mamá, sus hermanos, sus hermanas, sus amigos. ¿Será correcto esto? Por supuesto que no. Van, hablan con la mamá, hablan con quien no deben y todavía no te dejes, y ya llega bien valentonada ahí la esposa y todavía de que ya hizo algo incorrecto al haber hablado mal de su esposo con otras personas, bueno, llega y se le pone al tú por tú, ¿no? Es que ya a mí, y como ya su mamá le dijo, no te preocupes, si te corre, yo te recibo aquí, ¿no? Ya aún no sale. Pero bueno, mire lo que dice Proverbios 21:19. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Está bueno ¿no? Sí, mejor vete al desierto. Te va a ir mejor allá. Es fuerte, ¿no? Son palabras. Dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. La esposa cristiana debe de dar a su esposo el lugar que Dios le ha dado. Parte importante entonces aquí, la mujer respeta a su esposo evitando las críticas hacia él. La mujer respeta a su marido evitando las críticas hacia él. Tanto ella como guardando el honor con los demás. Situación que se da, ¿no? El hombre puede ser elogiado por sus amigos, por los hermanos de la congregación, pero desestimado por la esposa. Y peor aún, ¿no? A veces las mujeres tienden a estimar más las virtudes o cualidades que ven en otros hombres que en el que tienen en su casa. Ay, ojalá fuera como ese hermano, ¿no? Ojalá fuera como él, ojalá fuera como el otro, ojalá. Eso es terrible. Es lo que dice Proverbios 31:23. Proverbios 31:23. Dice, su marido es conocido en las puertas, dice, cuando se sienta
con los ancianos de la tierra. ¿Qué está hablando aquí? De que una buena esposa exalta y promueve el honor de su marido, no lo destruye. No le quita el honor, sino le da honor. No lo critica en público. Aún en casa usará la sabiduría para hablar y edificarlo. La mujer debe animar y no avergonzar a su marido. Le vuelvo a repetir, una buena esposa exalta y promueve el honor de su marido, no lo destruye, no le quita el honor, sino le da honor, no lo critica en público y aún en casa usará sabiduría para hablar y edificarlo. La mujer debe animar y no avergonzar a su marido. La esposa claramente puede corregir a su marido, pero debe de usar palabras decorosas, siempre dando evidencia de su amor, de su paciencia, de su respeto y sabiduría para hablarle a su esposo. Claro que puede corregirlo, pero no puede avergonzarlo. Y si hace falta sabiduría, pues busca ahí Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero siempre que hablamos este texto, le decimos, primero tiene que reconocer que le hace falta, sino cómo va a ir a pedir algo que según usted cree que no le falta. Hay que reconocer, ¿no? ¿Por qué, hermana? Porque muchos hombres han sido dañados tremendamente por la lengua y la indiscreción de sus esposas. Ve ahí mismo Santiago 3:5. Mire, yo le decía, es un grave error esa práctica mundana de mujeres que le voy a dar la imagen, ¿no? Puede ser de diferentes formas, pero la imagen está de mujeres que se reúnen en el café y están ahí en el café 5 o 6 mujeres hablando de cosas de su esposo. Es un error terrible. Usted le está quitando al practicar eso el honor a su esposo. Con todo respeto, ¿qué se tiene que andar enterando otra persona? Dice ahí Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Antes bien dice, pon guarda. No, ya me fui a otro, al Salmo 141, que es que lo tenía ahí junto. Salmo 141:3. Dice, así también leíamos Santiago, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Vean lo que dice ahí Salmo 141:3. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, dice, todo el día. Una mujer en el orden de Dios respetará a su esposo, dándose a respetar con los demás. Una mujer en el orden de Dios respetará a su esposo, dándose a respetar con los demás, haciéndoles ver siempre usted es una mujer casada, que se debe a su marido. En donde quiera que se encuentre, para que el esposo también pueda confiar en ella, ¿no? ¿Entendemos esto, hermano? Es bien importante. Nunca debe de ventilar las faltas, debilidades o deficiencias de su esposo ante otras personas.
Porque si su esposo se llega a enterar, bueno, será algo doloroso. Tal vez no sé cómo reaccione cada hombre, pero créame que aunque llegue a reaccionar tal vez en enojo, lo que está sintiendo es traición, lo que está sintiendo es dolor. ¿Por qué? Porque está siendo usted desleal ante las demás personas. Y luego, bueno, a veces, ¿por qué el esposo no platica sus cosas? Pues a veces es por esta misma razón. Mire Proverbios 12:4. Proverbios 12:4. Dice, la mujer virtuosa, Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, dice, como carcoma en sus huesos. La esposa excelente, sabia, digna, ejemplar, buena, reconocerá la autoridad que Dios ha conferido a su esposo y lo tratará con respeto. Una esposa así es la corona de su esposo. De otro modo, una esposa mala, de genio cruel o amargo, de lengua desenfrenada, es como una enfermedad incurable, pues es necia, derrochadora, caprichosa. Y esto que estoy hablando no lo digo yo, ¿no? Así hay textos en la Escritura que refieren a la mujer insensata, ¿no? Necia, perezosa, derrochadora, caprichosa, de mala lengua, que arruina el honor y el bienestar de su marido. ¿Cuál es la conclusión de esto, hermanos? El mundo habla así: si él me falta el respeto, yo también. Si él me grita, yo también, y viceversa. Porque siempre decimos, ¿o qué no tenemos los mismos derechos? La Biblia nos lleva a una ley mucho más excelente que ello. Primera carta a los Tesalonicenses 5:15. Primera carta a los Tesalonicenses 5:15. Dice, mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Dice, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Qué mayor? Pues para con su esposo, ¿no? Su esposa. La pregunta aquí es, hermana, ya para terminar, ¿está respetando a su esposo y fomentando ese respeto en sus hijos y para con los demás? ¿O no? Recuerde, es un mandamiento de parte de Dios. Es importante, es fundamental respetar dignamente. Esto no significa que usted sea menos, lo hemos hablado claramente. Estábamos hablando, el esposo también tiene que respetar a su mujer, pero aquí en lo que corresponde al orden, la mujer tiene que entender ese orden, reconocer ese orden, y es cuando se va haciendo más evidente lo que también en su momento veremos, el ser una ayuda idónea para su esposo en el lugar donde Dios le puso. Cuidado mucho con eso, hermana. No ande hablando
con las demás personas, sea su familia, sea sus amigos, aunque sean de mucha confianza. Y bueno, eso también sería para los esposos, pero creo que es más común en las mujeres. Cosas que que las debe de poner en Dios, que las debe de tratar con su esposo. Y en dado caso, para eso Dios instituyó la iglesia, donde hay hombres y mujeres temerosos de Dios que van a guardar eso y pueden aconsejar bíblicamente sin ninguna parcialidad y sin argumentos de los hombres. No es con ellos con que usted tiene que ir, porque puede estar faltando lo que Dios le está mandando que cumpla con su esposo. Señor, te damos gracias. Te pedimos que tú nos sigas guiando en este entendimiento nuevo y perfecto de cómo tú quieres establecer las familias, Señor. Te pedimos en especial hoy que le hables a las mujeres, a las esposas, que tú hables a sus vidas, a sus corazones y que entiendan la importancia de tus mandamientos para el buen funcionamiento, Señor, de la familia, para que tú bendigas, Señor, las familias y que es tan importante someternos a ti y cumplir cada uno de nosotros el llamado que tú has hecho, Señor, que tú le muestres a mis hermanas, a las mujeres, a ser guiadas por ti, a que aprendan a ser guiadas también por su esposo, que aprendan a ser ayudas idóneas en tu temor, Señor, en tu amor. Para que tú sigas afirmando, Señor, familias en ti. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.